Hola, soy la ingeniera Karina Estrada y vamos a hablar sobre el control de accesos. ¿Y qué es el control de accesos? Son todas esas medidas de seguridad que permiten controlar quién puede acceder a una información, a una aplicación, a un sistema, a un servicio, a un ambiente físico o virtual. Y también se puede definir qué acciones puede realizar. Si puede leer, visualizar, escribir, ¿no? Si puede editar o si puede administrar. Y también definir qué actividades son incompatibles. Si es un administrador, no puede llegar a hacer funciones de auditoría, no debería poder manipular los logs de auditoría, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿con qué identidad puede acceder? Si puede acceder con su correo personal, con el correo empresarial, ¿no? Gestionar adecuadamente las identidades que van a tener acceso a los recursos de la empresa. ¿Y qué mecanismo debe utilizar para poder autenticarse y lograr este acceso? Es decir, ¿qué mecanismo va a usar para identificarse ante estos sistemas? Si va a hacer biometría, contraseñas, tarjetas inteligentes, etc. ¿Y qué sistemas realmente pueden ser protegidos? Como he mencionado, tenemos las aplicaciones, ¿no?, principales del negocio, las que brindan los servicios hacia nuestros clientes y generan todo el valor de la empresa. También debemos proteger las aplicaciones complementarias, las de gestión de proyectos, las de recursos humanos, las de tecnología, las de desarrollo, diferentes aplicaciones que usamos en la empresa de manera transversal, ¿no?, para poder sostener las aplicaciones de negocio o sostener las operaciones de la empresa. También debemos proteger los repositorios de la información, tanto de la información que está en las cuentas de correo electrónico, ¿no?, la información del almacenamiento central del negocio, la información que se le mandan en las diferentes plataformas de suscripción. Entonces, todos estos repositorios de información también requieren de un control de acceso, incluyendo obviamente donde se encuentra el código fuente, ¿no?, donde se almacena el código fuente de las aplicaciones que se desarrollan en la empresa. Esto es muy importante. O aquellas que se mandan a desarrollar fuera, pero cuyo código fuente es comprado por la empresa. Luego están los sistemas de infraestructura y redes de la empresa, ¿no? Todo lo que son centros de datos, sala de servidores, sala de monitoreos, ¿no? Y asimismo la misma infraestructura, las mismas máquinas, los mismos servidores, los mismos sistemas de red, ¿no?, los mismos firewalls, todos te piden mecanismos para acceder, ¿no?, mecanismos de autenticación para dar un acceso. También están los servicios de nube, se requieren autenticación para los servicios de nube, ¿no?, control de acceso. Están los repositorios del proyecto, ¿no?, donde se guarda información de los diseños, ¿no?, de los productos de la empresa. También están las mismas oficinas, los centros de datos, los computadores y dispositivos de los usuarios, teléfonos, tablets, ¿no?, donde se guarda información que es relevante para la empresa, ya sea propia o sea del empleado. Pero para poder gestionar los accesos entonces y poder proteger todos estos mecanismos, todos estos activos que he mencionado, debemos de considerar controles básicos que debe tener nuestro sistema de control de accesos. Y el ISO 27001-2022 nos propone 6 aspectos importantes, ¿no?, que serían el control de acceso en sí mismo, donde los propietarios de los activos definen qué entidades requieren acceder y qué tipo de acceso requieren, ¿no?, para poder delimitar las reglas del control de acceso dentro de la empresa. Sin embargo, como hemos hablado, cada persona dentro de la empresa, persona o entidad, digamos entidad, porque puede ser una persona o puede ser una entidad no humana, necesita poder acceder de manera diferente, es decir, tiene derechos de acceso diferentes. Y estos derechos de acceso también deben ser gestionados, deben ser provisionados, revisados, modificados o removidos. También tenemos lo que es la gestión de identidades. Hemos hablado si una persona se va a conectar con una identidad cualquiera o una identidad autorizada dentro de la empresa para acceder a los diferentes tipos de recursos de la empresa. Y esta gestión es necesario
proteger todo el ciclo de vida de estas identidades, ¿no? Desde que son provistas, mientras se usan y hasta que son removidas. Asimismo, debemos de habilitar sistemas o mecanismos de autenticación segura. Según la información, nos dice el ISO de que debemos de destinar mecanismos de autenticación que puedan proteger a la información según sea su valor, ¿no? Y luego está lo que es cómo protegemos esta información de autenticación. Si bien es cierto, existe un mecanismo, por ejemplo, el mecanismo biométrico, ¿sí? Podemos tomar biometría dactilar, por ejemplo, cómo protegemos esta información para evitar que un delincuente, un suplantador, pueda tomar nuestra identidad, usar el mecanismo e ingresar a los sistemas de la empresa. Entonces hay que proteger también la información de autenticación. Otro tema es la restricción de acceso a la información. Debemos establecer dentro de las aplicaciones de la empresa que se gestionan por la empresa o que se desarrollan por la empresa ya restricciones en base a todo lo ya definido y trabajado en la política de control de acceso con los anteriores controles que hemos mencionado. Entonces ya se deben de configurar y supervisar que los sistemas estén funcionando conforme a los derechos de acceso, identidades y mecanismos de autenticación que se han definido. Hagamos un poquito de repaso respecto de qué son los derechos de acceso. Puede sonar muy obvio, pero es mejor dejarlo en claro. Son aquellos privilegios, ¿no?, que puede tener una persona sobre un activo. Si puede administrar, leer, escribir, ¿no? ¿Qué nivel de acceso puede tener sobre un activo? Si es solo un invitado o es un miembro, un administrador de la empresa, un superadministrador que tiene altos privilegios. Y se pueden definir incluso perfiles, ¿no?, que puedan combinar diferentes privilegios de acceso dentro de una plataforma para poder gestionar mejor estos derechos. Pero estos derechos no son estáticos. No es que una persona siempre vaya a tener los mismos derechos. Por el contrario, estos deben ser revisados constantemente. Debemos seguir un flujo, un ciclo, ¿no?, en el que se proveen los derechos de acceso para que los roles puedan trabajar como necesitan, ¿no? Pero estos derechos deben ser otorgados a identidades verificadas, correctamente gestionadas. No es que todas las personas tengan la misma entidad y varios, sin necesidad del negocio, compartan una misma identidad, ¿no? No poder usar un usuario y contraseña para 20 personas, por ejemplo. Y estos derechos deben ser limitados a las funciones que realizan los usuarios. No todos los usuarios necesitan tener derechos de administración, sino que deben estar cerrados en la medida de lo posible, limitados a los roles que van a realizar estas personas, ya sean realmente personal de la empresa o proveedores o incluso entidades no humanas que se conectan a nuestras plataformas. Pero luego de la provisión, ¿no?, también debe haber una revisión de los derechos de acceso. Debemos revisar constantemente si estos derechos que se han sido asignados son adecuados o requieren ser reducidos o incluso puedan ser removidos por un mal comportamiento de estas entidades que se están conectando, por ejemplo, ¿no? Y siempre el criterio va a ser el mínimo privilegio. Es un criterio que usamos en seguridad, donde decimos, démosle el mínimo privilegio que requiere para realizar su función. Tampoco no queremos ser un obstáculo para la empresa, no queremos que se deje de operar y de producir y de retornar dinero, pero sí es necesario no abrir demasiado para no poder generar más brechas de seguridad por errores que pudieran tener estas entidades o por ataques que pudieran estar sufriendo. Y otro punto importante al momento de revisar los accesos es la segregación de roles. Es decir, hay roles que no son compatibles por términos de seguridad, porque si centralizamos todos los poderes sobre una persona, la exponemos a que pueda ser coaccionada por delincuentes, ¿no? Entonces, para protegerla, lo mejor es separar sus derechos de acceso entre varias personas. Y esto va en función de los activos que vayan a proteger. Si son, por ejemplo, activos que tienen que ver con altos impactos financieros,
o altos impactos a nivel gubernamental o a nivel de infraestructura, pero que puedan causar grandes movimientos en la empresa, quizás sea necesario separarlo en varios roles para que sean varios los que autoricen y no sea un solo punto que pueda ser expuesto a la coacción de delincuentes. Y luego de esto viene la etapa de la remoción. No podemos dejar derechos sueltos. Si se acaba, por ejemplo, la relación contractual con un empleado o proveedor, estos derechos deben ser removidos, no pueden quedarse libres, ¿no? Esto puede sonar muy lógico, pero muchas veces se suelta, especialmente cuando son proyectos. Muchas veces se levantan ciertos derechos de acceso, se abren un poco los derechos de acceso para el desarrollo de ciertos proyectos de negocio y luego, en lugar de cerrarlos cuando ya terminó el proyecto, se dejan así y ese rol se queda con más derechos de los que realmente debería. Y en estos momentos, con tantos ataques de seguridad, donde justamente los ciberataques se concentran en las personas, ¿sí? Para poder ingresar a los sistemas, es muy importante el poder reducir los derechos de acceso al mínimo necesario. ¿Y qué es entonces la gestión de identidades, que es el otro componente del que les había hablado? Las identidades realmente son la forma en la que una entidad humana y no humana, personas o cosas, van a poder ser identificados por los sistemas, las plataformas físicas y virtuales, ¿no? Con qué ID, con qué credencial de identidad nos van a identificar para poder abrirnos la puerta, para poder darnos acceso. Y como digo, puede ser un mismo ID, ¿no? Por ejemplo, Karina Estrada, para entrar a las oficinas físicas de una empresa, a un centro de datos, a un sistema virtual, a servicios de nube, a una aplicación de negocios, ¿no? Los sistemas en conjunto nos van reconociendo. Pero estas identidades, según el ISO 27001, deben ser gestionadas correctamente, ¿no? Como he mencionado, debemos reconocer que no son solamente identidades asignadas a personas. Muchas veces nos concentramos en la seguridad de las identidades asignadas a personas y dejamos sueltas otras partes, que son, por ejemplo, las identidades compartidas. Hay modelos de negocio donde sí es necesario compartir identidades. No es lo usual, no lo hagan siempre, solamente cuando el modelo de negocio lo amerita, ¿sí? Poder tener identidades compartidas, pero estas incluso tienen que ser vigiladas constantemente, ¿no? Para que no, y dejar trazabilidad para que podamos saber quién tiene responsabilidad sobre qué. Y justamente esa es la parte más importante de las identidades a cada persona. Por ejemplo, en el caso de las identidades asignadas a personas, se debe dar una identidad específica solo, ¿no?, a cada persona, o sea, una sola identidad a cada persona, para poder darle realmente responsabilidad por las acciones realizadas. Entonces se encontrarán los logs de auditoría, se encontrarán las evidencias de trazabilidad y se verá qué persona ha realizado qué transacciones en caso de algún incidente o algún incumplimiento, ¿no?, de las políticas de seguridad de la empresa. Y otro punto importante que no se debe dejar, porque incluso puede ser mucho más grave, son las identidades asignadas a entidades no humanas. Es decir, otras plataformas de negocio, otros sistemas, por ejemplo, se conectan vía API, otras plataformas, otros servicios, ¿no? Incluso también tenemos los servicios de inteligencia artificial, otros servicios de biometría, servicios de IoT. Hay de diferentes tipos de entidades que se van conectando y requieren acceso a nuestras plataformas. Y incluso también se pueden controlar a través de dispositivos, ¿no? Entonces, el poder relacionar todo esto, entidades no humanas, vincular entidades humanas con los dispositivos a través de los cuales se están conectando, y todo esto viene a ser la gestión de identidades. Y debemos considerar que cuando ya no sean requeridas estas entidades, porque cambió el modelo de negocio, porque el empleado o proveedor o el servicio que tenía una entidad no humana ya terminó, hay que eliminarlas.
Y para el caso de cada dominio, dentro del dominio de la empresa, dentro de ese dominio debe haber una identidad por entidad. O sea, por entidad persona humana y no humana. Y asimismo, todas estas transacciones que realicen las identidades se deben de poder trazar, se deben generar registros de auditoría para luego visualizar comportamientos anómalos o comportamientos que puedan dañar a la empresa. Y vamos hacia el otro control, que es la autenticación. Primero, ¿qué es la autenticación? Es la capacidad que tiene un usuario, ¿sí?, humano o no humano, a poder decir yo soy realmente esta persona o esta aplicación que tenía derechos de acceso. Entonces, para evidenciar que es la persona que realmente está autorizada dentro de nuestros sistemas, se utilizan los mecanismos de verificación fuerte que se llama autenticación. Y realmente debemos usar mecanismos de autenticación segura. Es decir, no todos los mecanismos de autenticación tienen el mismo nivel de seguridad, eso ya lo saben, ¿verdad? El usuario y contraseña puede ser muchas veces vulnerado y por ende existen otros mecanismos de seguridad, como son tarjetas inteligentes, como son las partes de la biometría facial, las huellas, ¿no? Y es necesario poder elegir una técnica adecuada para corroborar la identidad de un usuario, un software o mensajes y otras entidades. Entonces, hay que asignar el mecanismo correcto, ya sea una persona humana o no humana, una transacción, un mensaje. Luego existe lo que es la información que debe ir acompañada de otros factores de autenticación. Es decir, no basta utilizar un solo factor. Un factor se le diría, por ejemplo, al usuario de contraseña o a la biometría, ¿no? Cada uno de ellos se le llama un factor. Pero es necesario para muchos casos donde la información, los activos son muy valiosos, van a tener un alto impacto, poder combinar factores, ¿no? Entonces tengo usuario y contraseña, más mi biometría facial o más mi biometría dactilar o una tarjeta inteligente, ¿no? Entonces eso se llama combinar factores de autenticación. Y eso también funciona cuando son entidades no humanas. Y otro tema que quiero mencionar es el tema de la autenticación biométrica. Cuando se utiliza una autenticación biométrica es recomendable que vaya acompañada de otras técnicas de autenticación alternativas para poder evitar, ¿no?, de que si es que la biometría ha sido expuesta, los datos biométricos de la persona hayan sido expuestos, sea más factible poder ejecutar una suplantación de identidad, ¿no?, una amenaza del tipo suplantación de identidad. Entonces, lo que recomiendan del ISO 27002 es poder utilizar junto a la biometría algún otro factor de autenticación. Otro tema importante relativo a estos mecanismos de autenticación es que todos sabemos que cuando te dan un credencial, el credencial tiene un inicio de sesión, ¿no? Vas a iniciar sesión con tu credencial por primera vez, entonces hay que tener una protección de este inicio de sesión. Ahora hablemos de lo que es la información de autenticación. Ya habíamos dicho que estos mecanismos van a usar información para autenticarnos, como es el caso de usuarios y contraseñas, la información biométrica de la persona, ¿no? Entonces, estos credenciales que van dentro, o sea, que van a usarse para autenticarnos, hay que protegerlos. Así sean unas tarjetas inteligentes o unos tokens criptográficos, hay que protegerlos porque por más que tengamos algo muy fuerte como un token criptográfico, si lo dejamos expuesto en un lugar donde muchas personas lo pueden tomar, entonces cualquiera puede suplantar nuestra identidad. Entonces, aquí lo que recomienda el ISO son tres aspectos importantes. Primero son seguridad en la asignación de estos credenciales, vamos a llamarles credenciales a esta información de autenticación, y luego define responsabilidades que los usuarios debemos tener frente a estos credenciales, y luego también define características básicas que deben tener estos sistemas que gestionan contraseñas, ¿no? Hablemos de la asignación. Debe haber una protección de los credenciales temporales. Cuando uno inicia sesión, ¿no?, como hablábamos anteriormente, uno llega a tener credenciales temporales primero.
Por ejemplo, los que te entregan en el banco, ¿no? Los que te entregan dentro del área de tecnología para poder autenticarte a recursos humanos. Y va a venir, por ejemplo, un usuario y contraseña básico inicial. Y uno tiene que cambiar ese usuario y contraseña. Entonces, hay ciertas pautas de protección que deben tener estos credenciales temporales, deben ser únicos para cada persona, no deben ser fáciles para que no se puedan adivinar por cualquier persona y deben estar protegidos para que los hackers no puedan aprovecharse de estos credenciales temporales. Otro punto importante dentro de la asignación es verificar la identidad antes de entregar los credenciales. No importa si el credencial es muy fuerte, si no verificaste bien que se entrega a la persona o entidad correcta, entonces puede haber un secuestro de esta información, una toma de esta información y un tercero puede usarla para suplantar la identidad del usuario. Otro aspecto importante es que haya un acuse de recibo de esta información de autenticación, de este credencial por parte del usuario. Si la persona correcta recibió el credencial adecuadamente, debe haber una transacción, una evidencia de que él está emitiendo un acuse de recibo de que la recibió correctamente. Con eso cerramos el ciclo y no vemos que se perdió y no podemos tener información de autenticación libre y perdida en el espacio que pueda ser utilizada por ciberdelincuentes. Algo importante es también que estos credenciales que les mencionaba que son temporales sean cambiados por el usuario, ¿no? Y que el usuario mismo tenga que poner sus propios credenciales. Asimismo, estos credenciales temporales deben ser transmitidos por medios seguros y no medios abiertos que cualquiera o un grupo de personas pueda acceder, ¿no? Algo típico que he visto son los envíos de usuarios y contraseñas temporales por correo electrónico. Cuando estos son manuales y son enviados por una persona y se copian a grupos, entonces estamos vulnerando estas contraseñas temporales. Es necesario que si van a hacer eso sea directamente una contraseña enviada por un sistema y sea enviado directamente al usuario, sea entregado al usuario sin copia a terceros. Ahora vayamos al aspecto de las responsabilidades del usuario. Todos los usuarios, así sean personas o empresas que representan entidades no humanas, como puede ser el caso de proveedores u otros clientes o socios y partners, tienen responsabilidades. Deben de proteger sus credenciales de autenticación. Si son contraseñas o códigos para comunicarse, deben protegerlos. Son responsables de eso y debe quedar contractualmente registrada esta obligación de que deben proteger sus contraseñas. También deben de cambiar sus contraseñas comprometidas. Si en algún momento detectan la vulnerabilidad, deben de cambiarlas porque toda transacción que se haga suplantando su identidad será su responsabilidad. Por otro lado, en el caso de códigos o contraseñas, deben utilizar contraseñas fuertes para evitar, ¿no?, que sean fácilmente adivinadas por delincuentes. Ahora vayamos a lo que son los sistemas de gestión de contraseñas, ¿no?, las plataformas realmente de software que van a gestionar las contraseñas. Entonces, estas plataformas también deben de considerar ciertas pautas, como es el hacer cumplir, ¿no?, que el usuario ponga contraseñas fuertes. También el hacer cumplir que hayan cambios periódicos de contraseña. No puede ser que mantengan una contraseña 4 años, ¿no? Esta debe ser cambiada con una periodicidad de al menos 6 meses. Y prevenir también, ¿no?, el poder prevenir que no se reutilicen contraseñas. No debería un usuario tener contraseñas pasadas, ni tampoco contraseñas que utilice en otros mecanismos abiertos o en otros portales de otros usuarios. Hay que poder conectar al sistema para detectar si es que el usuario está registrando una contraseña vulnerada, por ejemplo. Bien, entonces hemos tocado todos los aspectos necesarios para lo que es la gestión del control de acceso. Espero que este curso te haya servido de mucho valor y que traiga grandes conocimientos para mejorar la seguridad en tu empresa y en tu área. Gracias.